padres de este nuevo mundo y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí yo hablo del yo para el yo. La semana pasada estuve hablando sobre una canalización del 2004, el 18 de agosto, donde Quo habló de lo que es vivir este camino espiritual, esta expansión de conciencia, este despertar junto a nuestros seres queridos. Y dije que la canalización continuaba, pero la pregunta cambiaba, o el tema cambiaba luego de la siguiente pregunta. Eran dos preguntas nada más las que se hicieron en esta sesión, pero igualmente me llamó mucho la atención de lo que se hablaba. Así que hoy quiero cubrir esta última parte de la canalización, porque tiene que ver con cómo criar a estos niños. Si la semana pasada hablamos de nuestra familia, allegados y nuestros queridos, aquí estamos hablando de nuestros hijos, de los niños en general. Incluso si no somos padres, es importante tener esto en nuestro conocimiento para saber lo que se está aumentando en el planeta en este momento. E incluso nosotros somos parte de este proceso, fuimos a este tipo de niño también, y puede ser muy relativo a nosotros. Lo importante siempre es verlo no como padres que fuéramos otro tipo de categoría distinto, sino como responsables de una nueva generación que viene, recordando que nosotros fuimos una generación joven también pasando por este proceso. Sin embargo, antes de empezar, como siempre, quiero hacer algunas aclaratorias que puedo imaginar que se puedan prestar a confusión o mala interpretación sobre todo. Y he visto que en algunos casos se ha malinterpretado lo que digo, lo cual es inevitable, pero en vista de eso, lo que me hace es querer reforzar cada vez más lo que digo, lo que expreso y lo que leo sobre todo. En este caso me refiero a las categorías que se pueden crear mentalmente jerárquicas al hablar de personas especiales, como por ejemplo niños índigos o niños cristales, errantes, nativos de la tierra, recién graduados o no graduados de tercera o de segunda densidad. Todo esto se puede prestar para crear una especie de sensación especial en el individuo, y eso a mí particularmente no me gusta. Mi visión, aunque es un poco sin colores, prefiero verla como una generalización de todos. Pero para poder hablar de la creación como tal tenemos que entrar en estos, por supuesto, en estas categorizaciones. Así que quizá mi advertencia aquí es simplemente para no generar una idea de que existen personas superiores de alguna u otra manera, sino más avanzadas evolutivamente. Esto se comprende fácilmente y no tengo por qué hacer tanto énfasis, pero sí quería mencionarlo porque vamos a hablar de distintas categorías, sobre todo en el primer párrafo, cuando Quo hable bastante enredado, por cierto, de estos niños que son la juventud, y que de hecho, recordando que esto fue en el 2004, ya no son tan jóvenes, estamos hablando de adultos a esta altura. Recuerdo también que esta es una traducción que hice yo, no existe formal, e incluso las que existen formales tienen muchos errores, así que desafortunadamente en la traducción se pierden algunas palabras. He hecho mi mejor esfuerzo y voy a hacer nota de una que otra palabra que yo haya hecho una traducción y que me parece que sea importante que tengamos que revisarla en su material de inglés para poder tener una mayor comprensión de lo que quisieron decir. No son cruciales como en el material de Ra, pero yo siendo yo, siempre quiero enfatizarlo. Así que podemos empezar a leer lo que fue la pregunta de T, la inicial de la persona que hizo la pregunta, para mantener el anonimato de la persona. Se llama T, así que lo vamos a leer varias veces aquí. T pregunta a Quo: en esta
era de materialismo, parece que nuestros hijos a menudo sufren mucho por un sentimiento de insuficiencia y poca autoestima, ya que constantemente se comparan con los símbolos del materialismo. Me gustaría recibir información sobre cómo los padres de niños pequeños pueden ayudar y guiar mejor a los niños a recordar y despertar a quienes son realmente a medida que maduran en esta era de transición donde el materialismo todavía tiene una fuerte influencia. Antes de leer lo que Kuo respondió, quiero decir que esto es una muy buena pregunta, porque ¿cómo hacemos para que nuestros niños empiecen a despertar a lo que realmente son? Naturalmente nosotros queremos pensar que tenemos que instruirlos en el material de Ra, o en el curso de milagros, o en la Biblia, o en cualquier otro tipo de material que podemos considerar espiritual, para que ellos despierten a lo que son. Y la respuesta de Kuo no se va hacia eso, sino hacia un análisis quizá un poco más de convivencia con ellos, que es lo que hacen que ellos puedan despertar a su propia naturaleza. Porque si bien sabemos, y yo que precisamente trato con lo que es el camino directo hacia el despertar del verdadero ser, sé que esto no es muy atractivo para el adulto en general, incluso el adulto que está en un proceso de despertar espiritual. Esto no es muy atractivo. Para un niño mucho menos. Y hay que tener consideración en cuanto al cómo nosotros les damos este tipo de información, que para ellos que están despertando a un mundo tan lleno de magia y fantásticas variaciones o variedad de experiencias, cómo llevarlos a este punto en el que básicamente estamos diciendo: disfruta del creador en la conciencia pura que eres. Eso no va a sonar muy atractivo, así que de alguna manera hay que darles lo que ellos desean, siempre desde este ángulo de comprensión. Pero para no agregar mis propias palabras a esto, vamos a ver qué fue lo que dijo Kuo en esta respuesta. Dicen: somos los de Kuo y estamos al tanto de tu consulta, hermano mío. Qué buena consulta es esta. Es muy apropiado considerar la crianza de sus seres jóvenes para, en este momento, no solo su ser y aquellos a quienes han recibido en su hogar y familia, sino también prácticamente todos aquellos que viven al mundo a través de la puerta de la encarnación, tan nuevos como aquellos que están, hasta cierto punto, abriendo sus cuerpos de cuarta densidad y, por lo tanto, son seres que son bastante diferentes de aquellos que han encarnado solo con el cuerpo activado por el rayo amarillo. Pausa imprescindible, porque lo que acabo de leer capaz y no tiene ningún tipo de sentido. En inglés es un poco difícil de entender y en mi traducción traté de hacerlo lo más entendible posible para lo que realmente interpreto yo que los de Kuo quisieron decir aquí. Están hablando en esencia de que la pregunta es buenísima, no solo para la consideración de nosotros mismos y de nuestros hijos, sino de aquellos que, prácticamente todos aquellos que han venido a la encarnación, ya sea que estén abriendo sus corazones por primera vez o ya vengan con el cuerpo activado de cuarta densidad, o también a aquellos que son apenas activados en tercera densidad. Entonces, distintos puntos de conciencia en los cuales los niños pueden estar, que esta pregunta está considerando, ¿no? La consideración es básicamente para todos, no solamente para aquellos de cuarta densidad que están aquí en tercera o para errantes, sino para todos los niños en general. Eso es lo que yo interpreto que Kuo quiso decir aquí. Y en base a eso, continúan diciendo lo siguiente. Cuando una persona tiene un cuerpo de doble activación, ciertas cosas han cambiado para esta entidad. Puede que estos cambios no sean conocidos conscientemente por aquellos que pueden ser llamados niños índigo, como un término general, pero estos cambios están ahí. Incluyen un velo más delgado para que sea más fácil recordar los datos preencarnativos, la capacidad de acceder a los dones psíquicos en gran parte debido al velo más ligero, la tendencia a impacientarse con las estructuras de tercera densidad,
especialmente aquellas que parecen interponerse en su camino, y cierta dificultad para cooperar con las restricciones que tienen menos sentido para ellos. Efectivamente, en alguna parte, estas siempre han sido las características de la juventud, pero cuando hay una memoria que está más cerca de la superficie de un camino superior y cuando la cultura está sumida en enseñanzas que son directamente contrarias a esos sentidos y recuerdos a medias, se vuelve complicadamente difícil para las entidades dar sentido a su entorno. Aquí termina el primer párrafo y, a diferencia de lo que hice en el episodio en inglés de esta misma canalización, voy a ir párrafo a párrafo porque así vamos construyendo cada una y vamos cubriendo todo lo que dicen aquí porque me parece fantástico, de verdad. Fíjense cuando mencionan que primero me llama la atención que hablen de las entidades de cuerpo duales, cuerpo de doble activación. Quizás están hablando más de aquellas entidades que están más cerca de la comprensión del corazón y que se encuentran, como ellos dicen aquí, que tienen todas estas capacidades, tienen capacidades psíquicas que muchos de los niños ahorita tienen la tendencia, que creo que todos nosotros nos podemos identificar con esto, la tendencia a impacientarse con las estructuras de tercera densidad. En esencia, todo lo que vemos que es disparatado en nuestro sistema de control. Y especialmente aquellas que se intentan interponer en el camino de nosotros y de ellos también, para poder sentirnos que cooperan con lo que esa sabiduría interna que ya traemos y que no nos sirve, básicamente, ese sistema. También hablan de que se nos hace bastante difícil, y a ellos se les hace también muy difícil tratar de... Esto me suena mucho a mí y a mi generación, por supuesto, y muchas otras generaciones, no es exclusivo de una generación u otra. Simplemente es el entendimiento, es la comprensión consciente de que hay muchas cosas que no nos sirven en esta sociedad y tenemos que aprender a vivir en ella. Así que esto es parte de la educación que le tenemos que dar a nuestros hijos. Es importantísimo mantener esto en mente, porque incluso hay una parte donde dicen que estas siempre han sido las características de la juventud, sabiendo que toda la juventud siempre ha estado en contra del sistema como tal, porque los niños estamos, bueno, estoy hablando como que si fuera un niño, pero todavía soy un niño, pero los niños tuvimos y siguen siendo, por supuesto, entidades que están mucho más cerca de la realidad, de cómo son las cosas. Entonces, cuando la juventud, que tiene una memoria mucho más cercana, vamos a llamar al creador, a la sensación de conciencia absoluta, y notan que hay una mejor manera de hacer las cosas, van a sentirse muy afectados, obviamente, por lo que están viendo en la superficie, pues, de lo que es este sistema. Ahora, seguimos con la lectura cuando dicen: puede ser considerado desafortunado por el conocido como T que tales niños no vengan a la encarnación equipados con lo que podría llamarse madurez o sentido común. Esos niños son niños, no tienen instinto de madurez, no tienen un instinto para el comportamiento correcto. Son como son todos los jóvenes, ensimismados, siempre inquisitivos, siempre impacientes y muy inquisitivos del conocimiento de las ideas, de las formas del ser, de las máscaras de todo tipo. Voy a hacer una pequeña pausa aquí porque hay una palabra que traduje que en inglés es self-involved y yo la traduje como ensimismados, porque no tengo una mejor traducción, pero self-involved quiere decir como estar involucrados en sí mismos bastante, y por eso utilicé la palabra ensimismados, porque dirige la atención hacia el ser, hacia lo que la persona es. Y aprovecho la pausa para decir que es importante recordar que puede que nosotros sintamos desafortunados que nuestros niños no vengan con una madurez o sentido común, que puedan ver si tienen esa sabiduría, ¿por qué no vienen con eso activado? Bueno, simplemente porque son niños y los niños necesitan guía, y para eso estamos nosotros. Continúo. Dicen:
Son experimentadores que buscan formas de expresar lo que les parece correcto. Están tremendamente influenciados por lo que sucede con ellos. Y esto no es simplemente los padres y la familia, sino que también contiene el mundo de la escuela y los compañeros y las modas de una cultura. Si se agregan los medios de comunicación y la tremenda cantidad de propaganda de material de entrenamiento mental que existe en los programas y comerciales de televisión, la suma se convierte en un enorme e inimaginable paquete de información estrictamente de tercera densidad para tales niños. No hay nada que los padres puedan hacer al respecto, excepto mantenerlos en casa, apagar el televisor y educarlos cuidadosamente en la casa. Algunos han dedicado una gran cantidad de tiempo a un lado y realmente lo han hecho. Y, sin embargo, esos niños se trasladarán al mundo de los compañeros, las modas pasajeras y los medios de comunicación porque están allí en gran cantidad. En consecuencia, no recomendamos tal retiro de la sociedad en general. Recomendamos más bien algo de esa infinita paciencia que te has llevado en el camino. Porque tú, como padre, necesitarás tratar las situaciones una por una y una vez más. Y estamos hablando de cientos y miles y millones de situaciones en 20 años de criar a un niño. Y en cada una de estas situaciones deberás ser creativo y escuchar y encontrar formas de ofrecer sugerencias positivas y consejos positivos cuando lo que realmente te gustaría hacer es derribar estructuras que crees que son dañinas para tus hijos. Pausa para comentar esto. Me encanta cuando mencionan que los niños van a estar siempre influenciados por todo el entorno. Sobre todo si agregamos no solamente los padres y la familia, sino que la escuela, los compañeros, toda la influencia de la cultura y modas van a seguir siendo influenciados por el ambiente. No son nuestra pertenencia, no son un dispositivo electrónico que nosotros configuramos a placer o a gusto de nosotros, sino simplemente son individuos que van a ser influenciados. Y si le agregamos, recuerden, esto es el 2004, donde el internet no había tomado el auge que tiene ahorita con los medios sociales y el resto de la influencia tan fuerte que existe. Están hablando simplemente de los medios de propaganda que era la televisión en aquel entonces. Y los materiales de entrenamiento mental, lo que es el lavado cerebral de todos los medios de comunicación. No obviando, por supuesto, lo que es los medios sociales, que es lo que abunda ahorita. Entonces la suma se convierte en una enorme inmanejable, no inimaginable, sino inmanejable paquete de información estrictamente de tercera densidad para los niños. Por supuesto, todo esto se convierte en una influencia muy grande hacia los niños. No es algo que nosotros tengamos que escudarlos o defenderlos o mantenerlos fuera, como lo que dicen. O sea, hay muchos padres que han querido mantener a los hijos en una jaula en la casa para que esto no les afecte. Y eventualmente ellos van a tener que salir al mundo y enfrentarse con todo eso. Así que, ¿de qué sirve? Es una buena pregunta que considerar. Entonces, ellos dicen, no recomendamos el retiro de la sociedad en general. Recomendamos más bien algo de esa infinita paciencia que nos hemos acumulado, pues, nosotros mismos en nuestro camino. Porque nosotros vamos a tener que lidiar con cada una de estas situaciones conforme ellos vayan avanzando en su ser. Así que hay mucho que comentar aquí, pero voy a volver a esto al final para comentar sobre todo mi experiencia como padre hasta el momento. Continúan y dicen: recomendamos sobre todo que tú mismo vivas de una manera que puedas explicar y defender sin cesar. Este es un trabajo minucioso. Si quieres que no vean la televisión, apaga la tuya. No una vez, sino como un hábito. Si quieres que respeten los derechos de los demás, asegúrate de que tus conversaciones y tus comentarios expresen constantemente el amor más profundo que puedas encontrar por cada entidad y cada situación. Sea lo que esperas para tus hijos, en lugar de decírselo, siéntate en consejo contigo mismo hasta que puedas encontrar formas de vivir la vida que deseas encarnar para ellos.
Sé un ejemplo vivo para ellos, no solo por lo que dices, sino por cómo eres, por cómo vives tu día. Tú, por ejemplo, te esfuerzas por pasar tiempo contigo mismo y con el Creador en silencio todos los días. Si tus hijos te ven viviendo una vida religiosa o espiritualmente orientada, sabrán sin lugar a dudas que eso es valioso para ti. Y, debido a que tú ocupas un lugar importante en sus pequeñas vidas, tendrán todas las razones para ser considerado como un valor para ellos. Esta parte es fantástica también. Bueno, todo lo es, pero voy a seguir maravillándome por cada uno de los párrafos aquí y comentando. No hay nada como uno encarnar lo que nosotros queramos que ellos sean. Y para eso nosotros mismos tenemos que disolver todos nuestros paradigmas, todos nuestros temores, todo lo que nosotros consideramos que no es apto para niños. Porque si nosotros creamos una segmentación entre adulto y niño, ellos van a sentirse como una especie de desconexión, como una cadena que perdió un vínculo, un eslabón. Entonces, cuando creamos eso de, no, esto es para adultos y tú eres un niño, eso nunca se va a romper metafísicamente. Ellos siempre van a sentirse como que existe una división entre lo que es ser un adulto y un niño. Así tengan 18, 25, 30 años. Todos lo vivimos con nuestros padres, esa división o eso que nos hacía sentir incómodos. Por ende, hay que disolver absolutamente todo con ellos. Y nosotros, lo que queremos que ellos vivan, tenemos que encarnarlo. Me encanta la parte donde dicen que encarnemos eso, que seamos eso que nosotros queramos que ellos sean. Y lo van a seguir diciendo, así que presten atención a esa parte. Si nos ven a nosotros meditando y haciendo prácticas sin nosotros metérselo por los ojos, ellos mismos van a crear una asociación con eso. Así no lo hagan, sino que lo van a ver y van a decir, eso tiene un valor. Y porque es que nosotros somos sus modelos, nosotros somos sus... O sea, siempre van a buscarnos por el mejor consejo. Hace años yo me enteré de que era siempre mejor vivir como un amigo que como un familiar hacia nuestros hijos. Continúo con la lectura donde dicen, también puedes preguntarte si pasas tiempo con ellos donde no haces nada más que escucharlos. Si puedes dedicarle un poco de tiempo sabiendo cómo ha sido su proceso este día, qué les ha llevado a ver y pensar su andar, qué les han dicho sus sueños, no con ánimo de comentar o mejorar sus pensamientos, sino simplemente de conocerlos. Siéntete digno de una manera que no puedes crear por ningún otro medio. Si crees que sus pequeños asuntos son importantes, también sabrán que tienen derecho a hacerlo y que lo que hacen vale la pena. Estas cosas no se pueden enseñar. Tienen que ser tomadas de la actitud con la que la gente los sostiene. Como padre, tienes una gran capacidad para darles este tipo de alimento propio. A medida que hablan contigo, comienzan a orientarse y a tener la sensación de que tienen su propia realidad y su propio proceso. A medida que les das crédito por ser personas, incluso a una edad muy temprana, pueden comenzar a comprender más esta naturaleza doblemente activada. Mientras vives una vida amorosa y radiante, básicamente estás viviendo en la energía de cuarta densidad de la que tanto anhelan, ya que están preparados para absorberla y dado que tu entorno superficial carece de una luz más completa. Ve lo que puedes hacer para hacer un resplandor inconsciente, pero siempre presente en su vida. Aquí vemos lo que, y esta es una parte que resalté, cuando dicen que si podemos sentarnos a escucharlos, simplemente escucharlos con interés, de saber quién es esa personita que está ahí y regalarles esa atención de que ellos se sientan importantes, atendidos, queridos, apreciados, admirados incluso por lo que son. Muy contrario a lo que era nuestra manera de criar anteriormente, de decir, ustedes son niños y no tienen la menor idea de lo que es ser un humano. Así que siéntate ahí para que aprendas durante muchos años, para que luego puedas dar tu opinión. Por el contrario, si ellos pueden ser vistos como alguien más, no superiores tampoco, y darles
una cualidad de maestros que realmente lo son, pero no darles algo que pueda elevar su ego, sino hacerlos ver como que son parte de nosotros, tienen la misma opinión, tienen la misma, y cuando tenemos algún tipo de diferencia con ellos, simplemente decir, mira, la razón por la cual yo siento una diferencia en lo que tú dices es por esto, esto, y nuestra madurez como adultos se va a revelar, no como una imposición hacia ellos, sino como un razonamiento lógico que ellos entienden y dicen, tú tienes un razonamiento lógico que yo no tengo, por ende me suscribo a lo que tú dices. Y si están en desacuerdo con nosotros, está bien, no tratar de forzarlos. No se trata de forzar lo que nosotros queramos que ellos sean, sino escuchar y comentar lo que ellos tienen que decir. Si nosotros le damos importancia a ellos, ellos van a sentir esto, ellos se van a sentir personas, se van a sentir individuos humanos. Y esto es lo que queremos hacer para que ellos empiecen a sentirse dignos de lo que son, de esa sabiduría interna y ese amor natural que traen, sin tener que enseñárselos como algo intelectual, sino enseñarles que el amor existe y que ellos lo pueden vivir a su manera. Continúo y dicen, una vez más, nada de lo que digas significará tanto para enseñar a los niños a cómo tú seas. Cómo tratas a todos y a todos a tu alrededor. Cómo piensas de ese mundo sobre ti o alrededor de ti. De qué manera abordas los temas a los que las entidades con cuerpos doblemente activados serían tan sensibles. Daño al medio ambiente, daño a otros, falta de derechos humanos, injusticia e injusticia. Estas cosas molestarán como espinas a un niño doblemente activado. Haz lo que puedas para descubrir por ti mismo formas de hablar sobre estas deficiencias que se pueden percibir en la sociedad exterior de tal manera que se encuentre la esperanza y se discuta un movimiento positivo a nivel personal. Nunca dejes que los niños se vuelvan cínicos si puedes evitarlo. Y, sin embargo, al mismo tiempo, anima a estos niños pequeños a mirar con atención directamente y con dureza lo que a ti te parecen áreas o temas de consideración quizá demasiado adultos. Para estos niños las cosas suceden rápidamente. Las ideas se desarrollan rápidamente. Las preguntas surgen rápidamente. Espera que este proceso ocurra. Cuando suceda, con cierta rapidez y simplemente ve lo que puedes hacer para mantener tu propio humor, paciencia y humildad. No eres una figura de autoridad para una entidad de doble activación. Eres un consejero. Si has sido cuidadoso, eres considerado bueno y serás escuchado. Entonces, o mejor dicho, porque hay hilos profundos de honor y respeto que atraviesan a un niño doblemente activado. Tengo que confesar que esta última frase está mal traducida. Y es difícil incluso en inglés entenderla, pero dicen que si has sido cuidadoso, eres considerado bueno y serás escuchado. Queriendo decir, en mi interpretación, que si has sido cuidadoso, eres considerado bueno y serás escuchado, en el sentido de que vas a ser considerado una persona buena, no en el sentido dual, sino que vas a tener un atractivo para tu hijo. Porque hay hilos profundos de honor y respeto que atraviesan a un niño doblemente activado. Queriendo decir que ellos tienen un honor y respeto por quienes somos nosotros, porque recuerda, ellos nos escogieron a nosotros como padres. Entonces, si has sido cuidadoso, eres considerado bueno y serás escuchado. En ese caso, esos hilos de honor y respeto se van a hacer visibles entre tu hijo y tú. Y aquí una vez más se trata, hay varias cosas. Primero, cómo nosotros lidiamos con el mundo alrededor de nosotros. Si vivimos estresados, preocupados, si decimos que las cosas están mal, todo eso ellos lo van a ver. En pocas palabras, nosotros los inundamos a ellos con las preocupaciones de nuestro propio ser. Y no se trata de engañarlos a ellos, de nosotros aparentar algo frente a ellos, dibujar una imagen que ellos notan que nosotros no somos. Si estamos preocupados, estamos preocupados. Y no hay nada como ser vulnerable con ellos y no crear esa división de decir, ay no, juega con esto mientras yo voy al cuarto a llorar. Si necesitamos llorar, ¿qué tal si lloramos con ellos? ¿Qué tal si nos preocupamos con ellos? ¿Qué tal si conversamos esas preocupaciones que tenemos
porque esto para mí personalmente tiene un potencial de fortalecer ese lazo que tenemos con nuestros hijos al darles esa propiedad, esa cualidad de que, sabes que tú me puedes escuchar. De la misma manera como yo te escucho, tú me puedes escuchar. Ser vulnerable ante nuestros hijos me parece que es importantísimo. Esa es mi opinión, sin embargo. Continúan diciendo que, esto es en análisis al párrafo que acabo de leer, que es importante que por nosotros mismos descubramos, que nos sentemos a ver, haz lo que puedas para descubrir por ti mismo formas de hablar de estos temas de deficiencias que puedes ver en la sociedad. En pocas palabras, busca primero en ti cómo ver de verdad estos temas de, mira, está pasando esto en la sociedad, o esto pasó con la vecina, o lo que pasó en la escuela, tal cosa. O sea, dar sabiduría, sentarnos nosotros mismos a procesar esa información que le queremos dar a ellos. Hay mucho que podemos seguir hablando de esto, pero no me quiero extender aquí porque no termino hoy. Cuando dicen que no dejemos que los niños se vuelvan cínicos, en inglés la palabra cínico tiene otra connotación que nosotros tenemos en español, muy similar, pero se refiere a que ellos actúen como contrario a, como cuando en inglés dicen double standard, y estoy seguro que hay una traducción directa en español que es como una visión doble, algo así. Se me olvida cuál es la expresión adecuada, pero es como cuando decimos esto es bueno para ti pero no para mí, o al revés. Eso es una visión doble. Entonces que no sean así, pero animarlos a ver sobre todo esos temas de consideración de adultos que nosotros consideramos que no, esos de adultos nada más. Es bueno llevarlos a eso, ya sean las cosas que nosotros reprimieron, como hablar de política o hablar cuando los adultos están hablando, la sexualidad reprimida, sobre todo en los adolescentes, en lo que son temas de conversación morales o idealistas, sino incluirlos en todo esto y decirle, mira, o sea, esto es lo que yo opino, y cuando tú sientas que tengas una opinión, vamos a hablarla. Yo voy a hacer algunas explicaciones aquí que yo he considerado útiles al criar a mi hijo, Adrián. Así que cuando llegue al final de esta lectura lo menciono. Pero continúan diciendo, pueden distorsionarse fácilmente por la decepción, y el típico niño índigo decepcionado y doblemente activado puede ser una galleta dura. En inglés, tough cookie es una expresión que se utiliza para alguien que es difícil. Puede ser una persona difícil. O sea, un niño índigo decepcionado puede ser una persona muy difícil cuando son distorsionados fácilmente por la decepción. Continúan. Así que simplemente les ofrecemos el estímulo para que se mantengan dentro de su propia integridad. Ofrezcan el estímulo que puedan y por todos los medios no supongan que su hijo, al estar doblemente activado, no necesita orientación. Tales niños, como cualquier niño, necesitan límites persistentes y firmes. Simplemente decimos, haz que esos límites sean amorosos, comprensibles, simples, y luego está dispuesto a explicarlos, a respetarlos y a aceptar insultos y desacuerdos cuando es inconveniente para otros observar esos límites. No dejes que eso te desconcierte, pero mantén los límites que creas que son importantes, no de manera combativa, sino persistente, tranquila y firme. Aquí están notando el hecho de que nosotros, al imponer obviamente lo que nosotros consideramos que es adecuado, hay que mantenernos firmes, porque si notamos o si les damos a notar algún tipo de flexibilidad en cuanto a cómo nosotros opinamos, ellos no crean ninguna firmeza de reacción ante todo. Esa es mi interpretación, la verdad, porque no se trata de crear una regla firme que no tiene ningún tipo de maleabilidad, sino de ser firmes con nuestras opiniones.
con lo que nosotros consideramos. Si hay que lavar la ropa o si hay que ayudar en la casa o sacar el perro, hay que hacerlo. Fíjense, eso es un límite o un establecimiento firme, pero amoroso. No se trata de obligar y de humillar al niño al decirle que no ayuda, que no hace esto. Que creo que todos hemos sido víctimas de esto. Y los que no, la verdad es que han hecho un trabajo fantástico. Pero es darse cuenta de cómo podemos establecer estos límites de una manera amorosa, comprensible y simple. Y estar dispuesto a explicarlos. O sea, cuando un niño nos pregunta ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que lavar los platos? Sentarse y decirle, bueno, mira, porque la situación es esta, tu mamá está cansada, hace esto, tú pudieras ayudar de esta manera, me ayudas a mí también a hacer esto. O sea, explicarles que ellos se sientan parte de la casa, parte de esa familia y decir, está bien, sí, me gusta la idea de poder ayudar, me hace sentir bien. Muchos niños se les nota que quieren ayudar de esa manera. Continúo. Y dicen, sobre todo, encuentra formas de expresar tu propio sistema de creencia en las pequeñas cosas de todos los días. De esta manera, no hay predicación involucrada. No se discute el dogma o la falta del mismo, sino solo la expresión en la vida cotidiana en el nivel más pequeño de consideración. Deseo de ayudar al sistema familiar y esos otros valores que alimentan una vida familiar armoniosa y amorosa. Si no has investigado a fondo el placer de lavar la ropa, fregar la taza del retrete, fregar los platos o cualquiera de las otras 1001 cosas que lleva un hogar para seguir adelante, indaga e investiga lo mejor que puedas todas de las anteriores y cualquier otra cosa que puedas ver que ayudará a la familia a pasar el día sin problemas. Cuando las entidades no tienen miedo de limpiar un retrete con gran amor y gran minuciosidad y deleite en el resultado, entonces las entidades a su alrededor pueden comenzar a ver que todas las cosas son sagradas y que no hay trabajo injusto o trabajo que deba despreciarse. Al vivir una vida orientada espiritualmente, este es un concepto clave y no se puede entender con palabras. Los que te rodean deben verte participando en todos los sentidos. Esto les permitirá encontrar esa misma perspectiva dentro de sí mismos, haciéndose cada vez más comprensibles. Este es el consejo de uno mismo, apreciar lo que estás haciendo. Si tú, por ejemplo, lavas los platos y dices que es un fastidio lavar los platos, que tener que lavar el baño, que tener que sacar el perro, que tener que ir a comprar en el supermercado es un fastidio, ellos lo van a percibir así, no lo van a querer hacer. Sin embargo, cuando nosotros adoramos hacerlo y decimos esto es fantástico hacerlo, me encanta hacerlo, ellos lo van a percibir como algo que es bueno hacerlo y que a pesar de que te consume tiempo de tu entretenimiento o de lo que te gusta hacer, es algo que ayuda a la casa. No disfrazarlo como que vamos a jugar todos, aunque podemos hacerlo si queremos, ¿no? Pero la cuestión no es crear falsas ideas, lo que es. Un trabajo es un trabajo, pero hay que ver cómo contribuye al mantenimiento de la casa, porque como Quo dice, hay 1001 cosas que tenemos que hacer en la casa, ¿no? Entonces todo esto puede ser apreciado de esa manera. Me encanta la parte cuando dicen, al vivir una vida orientada espiritualmente, este es un concepto clave y no se puede entender con palabras. En pocas palabras, o mejor dicho, sin palabras, silencio. No, pero cuando dicen no se puede entender con palabras porque no se puede explicar, no se le puede decir al niño por esto es que es así, sino que al uno vivirlo, ellos lo viven también. Finalizo los últimos párrafos donde dicen, sobre todo, mi hermano, cuídate a ti mismo. En medio de toda esta preocupación por los demás, recuerda que debes cuidar tu propia estabilidad, el bienestar de mente, corazón, cuerpo y alma, tu propio bienestar económico, tu propia permanencia ante las exigencias del mundo. ¿Qué se necesita para mantenerte conectado a tierra, equilibrado y listo para el nuevo día? En la mayoría de los casos existe esa necesidad de meditación diaria, contemplación diaria, un tiempo que es sagrado para uno mismo, un tiempo pasado en el templo del corazón interior, descansando
con el Creador único infinito. Si tienes que levantarte temprano, hermano, para hacer esto, entonces pon la alarma y date media hora para mirar una vela. Pensar en el día que tienes por delante, hacer lista de tareas, hacer lo que te sirva que hacer para levantarte de tu noche, listo para un nuevo día, viendo una nueva tierra llena de infinitas posibilidades. Aquí termina el último párrafo, pero voy a leer la despedida que, si llegamos al final de esta canalización, ¿por qué no leerla? Así se despide Quo. Ha sido un placer y un privilegio hablar contigo este día, mi hermano, y agradecemos a aquellos en el grupo de apoyo que han hecho posible esta sesión de búsqueda. Nosotros somos los de Quo, y los dejamos en el amor y en la luz del Creador único infinito, Adonai, Adonai. Y así termina esta canalización. Voy a devolverme al último párrafo donde enfatizaron lo que me parece más importante. Cuídate tú, cuídate en tu bienestar de mente, corazón, cuerpo, alma, en tu bienestar económico, tu manera de percibir la realidad, qué es lo que esperas del mundo, cómo planificas tu día, cómo absorbes tu día, cómo llegas del trabajo o de la escuela para irradiar el ser que eres. Si llegas obstinado, si llegas amargado, si llegas preocupado, si llegas cansado de la vida y todo esto, eso se va a proyectar a tu hijo y lo van a ver de esa manera. Van a ver que la vida es un desastre y lo podemos ver nosotros mismos, nuestros padres, cómo veían la vida, cómo todo eso se transmitió a nosotros y ahora estamos nosotros despellejando todas esas capas que sabemos que no somos, que simplemente adoptamos de nuestros padres. Y nada, lo que tengamos que hacer lo hacemos con gusto y con privilegio. De eso se trata todo esto. Quiero hacer un pequeño énfasis porque me llamó la atención la frase cuando dicen que date media hora para mirar una vela. Eso es la meditación de enfoque, o al menos es una referencia a lo que es la meditación de enfoque. Pero sí, me llamó la atención eso. Y también descansando en el Creador único infinito. Me gusta hacer esto porque a veces el Creador único infinito parece ser un sinónimo de Dios, el chivo, el viejo chibúo que está en las nubes. El Creador único infinito es la conciencia pura, así de simple. Entonces, cuando tú descansas con el Creador único infinito, estás descansando con eso que yo enseño en mis charlas y en mis cursos y en todas mis enseñanzas, que es permanecer en la presencia del Creador, que es la conciencia pura. Entonces, esos tiempos de meditación en los cuales descansas ahí, eso es clave, es importantísimo. Ahora, voy a aprovechar para hacer mis acotaciones aquí. Lo que resalté de esta sesión, lo que son las estructuras de tercera densidad, eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar con nuestros hijos, porque nosotros vamos a tener una idea de lo que creemos ideal para los hijos, para los niños. Y por eso es que yo prefiero siempre tener naturalmente soy no idealista. Yo no sigo ningún ideal. Si tengo preferencias de vida, son preferencias, pero no porque considere que eso es lo ideal para todo el mundo. Por ende, yo me siento mucho más libre al criar a Adrián, que es mi hijo, en términos de lo que es. Y básicamente le doy a él todas las infinitas posibilidades para que él sepa lo que tiene en su juego de vida. Así de simple. Sobre todo la parte cuando dicen que si podemos agregar. Y recuerden, 2004, estaba hablando. Bueno, ya era bastante fuerte en el 2004 todavía la televisión y el internet estaba empezando a salir y toda esa información. Bueno, ahorita es el triple o 10 veces o 50 o 100, no sé ni por cuánto multiplicarlo. Pero todo eso es una influencia enorme en la vida de los niños y no los podemos encarcelar, no los podemos meter en una cajita. Podemos hacerlo si queremos, pero eventualmente van a salir al mundo, a menos de que los tengamos en una cajita hasta que mueran, o si mueren primero que nosotros, eventualmente van a salir a la vida. Pero, de nuevo, esto es preferencia de cada quien. El detalle está en que eventualmente ellos van a tener que enfrentarse con un mundo al cual
los cegamos. Hay una película muy mala, por cierto, pero que podemos utilizar como referencia aquí. Creo que se llamaba Adán o algo así, donde basada en la la Segunda Guerra Mundial, no, post Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó toda la neurosis por crear búnkers bajo tierra aquí en Estados Unidos. Total, que una familia pensó que había caído una bomba nuclear y se metieron en el búnker y pasaron 20 años allá adentro. Tuvieron un hijo y el hijo se crió básicamente desconectado de toda la realidad, todo el mundo, y cuando salió en los 90 aproximadamente, se enfrentó con un mundo completamente inesperado, ¿no? Entonces, algo así es lo que pudiera pasar si nosotros los mantenemos de una u otra manera en el espectro de escudarlos del mundo externo. Hay que ser bien minuciosos y saber por qué los queremos escudar de ciertas cosas y ser honestos con nosotros mismos. Nos da vergüenza, nos parece que ese tema no se puede hablar frente a los niños. Los queremos realmente escudar de algo que pueda ser nocivo, no sé. Pero hay que ser bastante honestos, sobre todo con ellos. Yo principalmente, les confieso aquí, les cuento mi experiencia para lo que pueda ser útil. Yo con Adrián, y esto fue mucho antes de que yo fuera aficionado a estos temas espirituales o filosóficos, aunque siempre fui filósofo a mi manera y descubrí obviamente el sistema de control. Por ende, yo no creía ni creo en el sistema educativo. Me parece que es simplemente un resultado más de lo que es este sistema de control, de indoctrinamiento o adoctrinamiento de niños para crear máquinas del sistema. Y eso no es una manera peyorativa de querer hablar de las personas que están en un sistema educativo, que han sido graduados, etc., sino que simplemente eso es lo que intenta hacer. Las personas nunca salen de ahí como se intenciona. Todos salimos con diferentes direcciones, pero eso es lo que intenta hacer. Entonces, por ende, yo nunca he sido del sistema educativo. Por eso no me interesaba en lo absoluto que Adrián, al menos no tenía esa neurosis de que Adrián, mi hijo, tuviese que graduarse con la mejor nota y que fuera el mejor de su clase y después que pasara a la universidad y todo eso. Por ende, desde kinder le dije: hijo, vas a ir a un lugar donde hay gente con la cual vas a poder relacionarte, vas a divertirte sobre todo, vas a relacionarte con ellos, y si en el proceso aprendes una que otra cosa, chévere, eso es un bono, que hayas aprendido algo. Entonces siempre lo mandé a la escuela viendo las cosas de esa manera, y le dije desde, yo creo que segundo o tercer grado, yo le dije: mira, si tú no quieres ir para la escuela, no vayas. Simplemente no vayas. Y si quieres que te saque de la escuela, te saco. Pero él se sintió a gusto en la escuela, le gustaba ir. A veces no quería ir y no iba. Pero siempre lo llevé de esa manera. En quinto grado, ya cuando la preadolescencia, la pubertad estaba empezando a salir y todas las hormonas están empezando a causar estragos en las emociones de los niños, él se dio cuenta de que había un ambiente muy distinto ahora. Y en ese momento él me dijo que estaba considerando no ir más para la escuela. Y yo le dije: bueno, te apoyo. Si no quieres ir más para la escuela, no vamos. Porque ahora, confesando aquí mi vida, les confieso que yo en primer año, lo que llamamos primer año, sexto grado, después de sexto grado viene primer año en Venezuela, al menos en mis tiempos. En primer año yo reprobé y me sentí algo menos que los demás. Luego de que reprobé, bueno, la historia es larga, pero simplemente repetí y no quise ir para la escuela, me salí, reprobé ese año, y la tercera vez simplemente le dije a mi mamá: mira, no estoy yendo bien. Y no fui más para la escuela, sino hasta que fui a un parasistema, le llamamos nosotros a la educación para adultos, que sacamos el bachillerato. Y bueno, lo demás es historia. Pero yo también sentí eso, y casualmente, bueno, por razones diferentes, porque yo reprobé literalmente por estar
simplemente socializando con mis amigos. Y en esencia no me gradué de la escuela. Tuve que sacar, y aquí en Estados Unidos también tuve que sacar un equivalente, pero yo lo apoyé y le dije, vamos a sacarte, y me dijo, no, en sexto grado, déjame hacer sexto grado. Y yo, bueno, ¿quieres ir a sexto grado? Bueno, dale. Y en sexto grado, cuando terminó, lo saqué de la escuela. Y ahora él es un ente libre, una entidad libre que hace lo que quiera, y yo no tengo ni idea de lo que va a hacer, no me interesa. Lo único que me interesa es darle amor y apoyo a todo lo que quiera hacer, todo lo que le importe. No lo excluyo en ninguna conversación, lo traigo. Julie y yo le hablamos como que si fuera un hermano menor, al cual nosotros obviamente tenemos responsabilidad y tenemos alguna sabiduría interna que enseñarle. Pero él no es excluido de temas sexuales, ni políticos, ni de adultos, ni de nuestros propios problemas íntimos. Es un hermano para nosotros porque yo lo he decidido así. Él lo ha aceptado de esa manera, y bueno, por supuesto Julie también. Entonces los tres somos como tres hermanos aquí en la casa. No hay nada que no discutamos, y de hecho pedimos opiniones a todo momento. Entre los tres nos sentamos aquí como que si fuéramos tres hermanos de verdad, no padres con algún tipo de autoridad, como dice aquí Quo. Me fascina, me encanta poder ver todo esto en la confederación, que hablan de que nosotros no somos autoridad, somos consejeros para ellos. Entonces esto estoy seguro que es completamente controversial, el hecho de que uno quiera criar a sus hijos así. Yo ciertamente he encontrado siempre un impacto enorme en las personas cuando me dicen, lo sacaste de la escuela, y entonces ¿qué va a hacer cuando sea grande? Y yo lo que les digo es, tus padres sabían lo que tú eres ahorita. Nadie sabe lo que tú vas a hacer cuando seas grande. Eso es algo tan infantil que nos metieron a nosotros. Lo importante es qué tanto amor te dieron a ti de niño, qué tanto apoyo, qué tanta atención te dieron de decir, ¿sabes qué? Tú vales la pena. Tú vales la pena, contrario a lo que ellos van a seguir escuchando en el internet, en el teléfono, en los medios sociales, en los grupos, etc. Hay que darles eso desde ya. Pero esa es mi manera. Cada quien tiene su método. Una de las notas más importantes que saqué aquí fue lo de sentarse a escucharlos, como lo acabo de mencionar. Me parece que eso es increíblemente importante, sentarse a escucharlos. Y admito que a pesar de que yo tengo esta relación con mi hijo, esto no es algo que yo haga tanto, de agarrar una hora al día o algo, porque siempre hay como una especie de fricción o incomodidad que hay que ir rompiendo, porque ellos se van a sentir un poco incómodos de que nosotros de repente nos interescamos en su vida, ¿no? Y de repente hacen como una especie de pausa y se sienten así como, ¿por qué quieres saber de mí? Así que hay que hacerlo paulatino, dependiendo de qué tanto distanciamiento hayamos tenido con nuestros hijos, pero poder crear ese acercamiento y de simplemente escucharlos, de interesarnos por su día, de interesarnos por sus actividades, de sus juegos, de sus conversaciones, los temas que salen. Esa es la mejor manera de nosotros ser un amigo, con quien sea. Yo noté que muchas de las diferencias que existían entre mis padres y yo es que habían temas que ellos no querían hablar conmigo, porque les daba vergüenza, porque no querían tocar eso de que la familia hizo esto, a fulano le pasó tal cosa, y que este tema me da incomodidad hablarlo porque es, en mi generación la sexualidad, no sé por qué, fue tan, pero tan reprimida, algo que debe ser tan común, o sea, el encuentro de dos personas de manera íntima no debería ser tan fuerte. Pero todo eso en realidad fue algo que nosotros adoptamos y adaptamos a nuestra manera, y que ahora debe ser revisitado. Pero para darle una conclusión a todo esto, me parece que es un llamado a nosotros, seres conscientes, de poder entregarles a ellos esa libertad que ellos ya son, de no restringirles de ninguna manera aquello que están siendo, y nuestro trabajo, que es lo que a veces sentimos, y puedo confesar que durante mucho tiempo me sentí con esta presión de que yo soy el responsable de que él no sea un fallo en esta sociedad, para
por el contrario, nuestro único trabajo es guiarlos con amor y comprensión. Sea lo que sea que ellos quieran ser y hacer, guiarlos. Y si hay cosas que ellos quieren hacer que no son convenientes, decirles simplemente nuestra opinión. No imponérselo, sino mostrarles y decirles el por qué. Aquí me viene mucho algo que un par de amigas me hablan bastante, que es un término que utilizan ahora, que es crianza respetuosa. Y creo que muchos estarán asociados con esta frase. Me parece fantástico todo lo que he escuchado de esto. Me parece fenomenal cómo los padres están ahorita criando a sus hijos de esta manera. Y se lo recomiendo mucho a todos que investiguen esta crianza respetuosa. Tengo una amiga que seguramente va a estar escuchando esto, a quien no voy a mencionar su nombre, pero a quien le he urgido una y otra vez a que empiece a compartir esto con la gente, porque es una fantástica madre, y el padre también lo es, pero ella es una excelente comunicadora, y sabes que te estoy hablando a ti. Sal a comunicar esto porque es necesario, porque mucha gente necesita ser guiada en este proceso de criar a sus hijos, y hay mucha información en esta crianza respetuosa que es útil. Así que con eso llego al final de lo que es este episodio, no sin antes, como siempre, agradecerles por haberme escuchado, por haber resonado con lo que sea y rechazado lo que no. Los quiero mucho, mi gente, mi familia, mis hermanos y hermanas, y no será sino hasta la próxima.